Bueno, vamos ahora con el examen de geometría y trigonometría. A diferencia del álgebra y aritmética, acá el nivel de complejidad para la resolución pasa porque hay muchísimas herramientas para que se aplican, muchísimas formas de ver y procesar el problema, de por qué lado encararlo para resolverlo, y algunos tienen bastante nivel de complejidad a la hora de la resolución, contando cada uno los aspectos que te das cuenta para resolver, y vas a ver en el material PDF la resolución con la sugerencia de los temas abajo que están explicados como hicimos en el anterior. Bueno, el primero, perdón, y el otro tema, hay un par de lugares en donde el enunciado es, a entender, poco específico y puede dejar lugar a alguna duda. Yo te lo voy a marcar puntualmente donde yo tomé una decisión para resolver que puede tener alguna interpretación diferente, pero está claramente expresado para que vos lo puedas evaluar por tu cuenta qué te parece a vos. Chequeé con otra gente en algunos casos para tener más seguridad. Me parece por el lado que lo fui resolviendo es por donde va. Generalmente en trigonometría. Bueno, empezamos con el ejercicio. La figura tiene cuantas características. Nos pide calcular el volumen y la superficie total, interna y externa. Primer nota de decisión que yo tomé. Yo interpreto que a lo que le llama superficie interna es el interior de este cilindro pasante, ¿no? Que tiene lugar. Entonces consideré como interna el interior de esa perforación que tiene la pieza. Y como superficie externa, todo el resto. Esta es una interpretación que hice yo, porque si fuera una sola cosa, la interna y la externa deberían ser, porque son las mismas superficies, no algo macizo, sino algo hueco. La cantidad de chapa, cartón, por lo que sea el material, es la misma por dentro que por fuera. Por eso interpreté que cuando habla de interior, habla del cilindro pasante de lado a lado. Muy bien, entonces, en primer lugar, el volumen. Nosotros acá tenemos, mi idea fue dividir el cuerpo en cuatro partes, tres positivas y una negativa, que es la perforación cilíndrica que restamos al volumen final. Entonces, tomé un prisma recto, rectangular, que tiene este ancho, que no es dato, 30 de alto y 30 de profundidad. Ese es un prisma rectangular. Después tomé un prisma triangular, que une este vértice, la base, este vértice, el otro de acá, hasta arriba, y volver. Ese prisma triangular, el dato que no tengo es la base, como me pasa con el anterior. El tercer volumen positivo que tomo es otro prisma triangular, solo que he puesto patas arriba, apoyado sobre el prisma triangular más grande, que tiene dos medidas que están dadas y una tercera, que sería la arista esta, este pequeño plano horizontal que tiene acá arriba, que no sé qué ancho tiene, qué profundidad tiene. Muy bien, entonces, para hacer ese cálculo, el dato que me falta es este, y obviamente ese más este, que es el otro dato que no conozco, que suman 30. Así que con calcular uno de los dos, puedo calcular el restante. ¿Qué hice? Tracé un triángulo rectángulo en esta cara y dije, si esto, la altura es 30, y el cateto opuesto, digamos, es 30, y el ángulo es 53,1, yo puedo utilizar la razón trigonométrica entre el cateto opuesto y el adyacente, o sea, la tangente, y calcular cuánto vale este lado. Una vez que calculé ese lado, me fui
hice 30 menos ese lado y encontré el valor de este lado cortito de la profundidad del primer prisma rectangular. Y entonces empecé a calcular. Perdón, y en este lado hice lo mismo. En este cuerpo dije si este ángulo, perdón, este de arriba es 53,1 o este es su complementario, aplicando razones trigonométricas, tengo 15, puedo usar cateto opuesto, cateto adyacente y calcular este lado, el otro cateto que no tiene. Con esas tres medidas pasé a calcular. Prisma rectangular, obviamente, es ese valor A que encontré por 30 por 30. Primer volumen. Segundo volumen. Prisma triangular grande. Tengo 30. Tengo esta medida que calculé recién y 30. Así que hago 30 por 30 por esa medida. Todo dividido 2. Un triángulo. Y obtengo el segundo volumen. Por último, con la misma fórmula y esta medida, calculo el volumen de este prisma triangular. 15 por 15 por esta medida, dividido 2, y me da el volumen de este. Entonces, y por último, la perforación sería pi por diámetro por 30 de ancho. Y entonces tengo el diámetro 8, pi por 8 por 30 me da la perforación. Entonces el volumen final total va a ser el prisma 1, rectangular, el prisma 2, el triangular grande, el prisma 3, el triangular chico, los tres positivos, y menos la perforación. Y así obtuve el volumen. Bien. Ahora, el cálculo de la superficie. La superficie interior, básicamente es lo que te decía recién, es calcular el contorno, ¿no es cierto?, y multiplicarlo por el ancho. Así que va a ser pi por 8 por 30. Y a eso lo pongo restando y así obtengo el volumen. Con lo mismo calculo la superficie interior, ¿no? Hago la circunferencia, ¿sí?, por los 30 y obtengo la superficie. Ya no el círculo como el anterior. Perdón, te dije mal. El anterior es pi por radio cuadrado para calcular el volumen. Y en este estamos calculando la superficie pi por diámetro, acá donde lo dije bien, por 30, ¿no? Desplegado, esa es la superficie. Ahora, para la superficie exterior, los cálculos son más o menos sencillos, pero el tema es no olvidarte ninguno de los lados, ninguna de las caras. Por ejemplo, hay una cara posterior que mide 30 por 30, que está por detrás de él, y una cara inferior que tampoco veo, que es 30 por 30. Esas son las dos primeras superficies que tengo en cuenta. Después tengo, de esta figura principal, tengo esta forma que tiene un pequeño rectángulo, un triángulo rectángulo, y restado un círculo. Así que esta cara de acá hago A por 30 más B por 30 dividido 2 menos pi por 4 al cuadrado. Y así obtengo la superficie de esta. Cuando calculo la del otro lado, a eso le tengo que sumar la cara opuesta a esta, la que está acá atrás. Así que hago el mismo cálculo y le sumo 15 por esta medida, que ya habíamos calculado, dividido 2. Y así obtengo la cara del otro lado. Sigo. En caras verticales, como las laterales, me queda esta, que es igual a la que se calculó que calculé anteriormente, y va sumada también. Me falta esta cara horizontal y esta cara horizontal, que son las dos únicas horizontales, A por 30, igual que la lateral, y esta 15 por esta medida, y así obtengo las dos caras horizontales, junto con la de abajo, ¿no?, la inferior. Y por último, me falta calcular
esta cara frontal vertical de 15 por 15. Con la sumatoria de todo eso, obtengo la superficie total externa. Así que tengo las dos laterales, tengo la de atrás y la de abajo, ya llevo 4. Ah, perdón, me faltó 2 horizontales, además de esas, tengo 6. Tengo la frontal, 7, esta lateral, y me falta el plano inclinado. Entonces, con las mismas relaciones pitagóricas, razones trigonométricas, calculas cuánto mide este lado, usando 30 y el que calculaste acá, o siempre referiste a datos originales, decís el cateto opuesto a 53,1 es 30, la hipotenusa no la conozco, hago directamente el seno del ángulo. Y así despejo este valor. Haces esto por esto, menos, y ahora haces lo mismo con el triángulo chico. Esta medida por 15, y eso te daría la cara inclinada. Es la única cara inclinada que tiene la figura. Y así llegas a la superficie total. Muy bien, esto con respecto al problema número 1. Vamos con el problema número 2. Muy bien. Típico problema de superficie sombreada. Acá la dificultad básicamente radica en que tenés 4 círculos, dos positivos y 2 negativos, 2 que suman y 2 que restan, que son las perforaciones, y tenés una parte de la circunferencia superior que no hay que tener en cuenta, que hay que restarla, y una parte de la circunferencia interior que queda por arriba del segmento que une estos dos vértices que tiene la figura, los puntos de inflexión que tiene la figura. ¿Cómo se halla eso? Bueno, en primer lugar, para el círculo de arriba, el largo de ese segmento es exactamente igual que para la circunferencia de abajo, es el mismo segmento, son coincidentes. Entonces podés encontrar la relación entre uno y otro, calcular en uno y aplicarlo al otro directamente para resolver. Y esto se resuelve con el cálculo típico de un sector circular, donde tenés una porción circular, ¿sí?, que va a tener un ángulo acá abajo, que es lo que vamos a tratar de calcular, y un triángulo con ese segmento que se resta. Y eso nos deja el sobrante curvo, esa bombita que sobra, que es lo que hay que restar. Así que en este problema hay que calcular la superficie de la circunferencia del círculo de 40 de diámetro, positivo. Calcular la superficie del de 30 de diámetro, positivo. Calcular la superficie de este de 20, que es una perforación negativa. Calcular la de este de 12, que es otra perforación, es negativa. Y después calcular esas dos pequeñas porciones de circunferencia que se restan porque están cortados los dos círculos para apoyarse y formar esta figura. El trabajo acá centralmente es ese que te comenté. Tomas la porción circular de abajo del grande o del de arriba, de cualquiera de los dos, en donde este cateto es igual en los dos. Ahora, esos triángulos, para poder calcular, acordate siempre que usas el radio, tanto en el de arriba 15 como en el de abajo 20, ese radio es el que forma los dos lados de esa porción circular y del triángulo. O sea que son iguales. Te va a dar un isósceles. Sabiendo uno de estos lados y sabiendo que cuando vos trazás una secante o una circunferencia en cualquier lugar y la atravesás con un radio, eso va a ser perpendicular. Y como la circunferencia es simétrica con respecto a su centro, en todos lados, este segmento secante se divide justo a la mitad por el radio. Entonces vos decís, suponete con la circunferencia de abajo, el radio y esa distancia, ese segmento dividido 2, forman un triángulo.
con el radio que está cortando y que sigue más arriba. A partir de ese pequeño triángulo logramos calcular el ángulo, y con el ángulo, y relacionando el D de arriba con el D de abajo, con ese ángulo podés tener el sector circular. Y entonces calculas el sector circular con porción del ángulo de los dos pies que tienen la circunferencia, y le restas los triángulos isósceles esos. Y de esa forma obtuviste las dos superficies negativas sobrantes de los círculos. Ese fue el procedimiento que yo usé para resolverlo. Pues miralo en la resolución, a ver si coincidís con el procedimiento. Y vamos con el tercero de geometría. Hay que calcular cuánto mide el lado de este cuadrado, sabiendo que el área del romboide que está grisado en el medio es 1701 centímetros cuadrados. Y una vez que calculas eso, hay que calcular el perímetro de ese romboide. Bueno, básicamente le damos letras, ¿no? Acá esto va a ser A, y como es un cuadrado, esto de acá también va a ser A. Y a estos lados los puedo llamar B. Los dos creo que los llamé así en el ejercicio. B. Y el romboide tiene dos datos fundamentales, que son la diagonal principal, que es la que va entre los dos vértices más alejados, y la diagonal secundaria, que es la más cortita. Y sabemos que la superficie de un romboide es diagonal principal por diagonal secundaria, todo dividido 2. Como que son 4 triángulos rectángulos unidos, ¿no? Entonces, es la mitad del rectángulo en donde se inscribe el romboide. Muy bien, así que diagonal principal por diagonal secundaria dividido 2 es 1701 centímetros cuadrados. Para calcular la diagonal principal, podés plantear Pitágoras, diciendo que este lado más este lado al cuadrado, cada uno de ellos, es igual a la diagonal principal al cuadrado. Este lado mide 36 más A, y este también. Así que vas a tener 2 veces 36 más A al cuadrado, igualado a 1700. Por lo tanto, de ahí podés despejar. Ese sería perdón, haces el cálculo de A, y con eso podés calcular la diagonal principal. Con este valor de A, calculo la diagonal secundaria usando trigonometría de vuelta, relaciones trigonométricas, y con eso vos ya podés calcular la superficie total, simplemente con las diagonales. Y entonces, lo único que te va a quedar por calcular, como ya sabes los lados chicos del romboide, es usando Pitágoras de vuelta, sabiendo que esto es 36 y esto es 36 más A, lo que haya dado, podés calcular la hipotenusa. Así obtenés el lado B. Así que 2 veces B más 2 veces A te daría el perímetro de este romboide. Mirando la resolución y cualquier duda lo comienza. Muy bien. Y vamos a los dos últimos, a los de trigonometría. En este primero hay un detalle que es importante tener en cuenta. Primero te pide encontrar las soluciones de esta ecuación, ¿no? O sea, que una ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas. Puede tener una incógnita, dos incógnitas, n incógnitas. El trabajo es encontrar el valor de esas incógnitas. Como es una función trigonométrica, es periódica. Entonces puede haber más de una solución para esta ecuación trigonométrica. Muy bien. Entonces, te dice que las soluciones tienen que estar entre 0 y 2. Así que el trabajo acá es despejar. Pasamos este 4 restando, a menos 2. Después paso el 4 dividiendo, me queda menos un medio. Y después hago 2x más 90, es el arcoseno de menos un medio. Y desde ahí, pasando el 90 restando y el 2 dividiendo, obtenés el valor de x despejado.
Y entonces, vos sabés que un seno, el seno de x, tiene ceros en el origen, en pi y en 2pi. En ese intervalo, si fuera seno de x, tendrías 3 ceros. Pero como acá es 2 por x, te cambia la frecuencia. Hay 2 vueltas enteras en 0,2pi, que es el periodo original, o sea que el periodo de esto es pi. Y vos sabés que dentro de un ciclo hay 2 veces un valor positivo y 2 veces un valor negativo que se repiten, ¿no? Porque son hemiciclos que tienen eh, reflejado, o sea, 2 veces cada valor, salvo el mínimo relativo, el mínimo absoluto o el máximo absoluto. Entonces, de esa, eh, de esa fórmula final, x igual a, tenés que ir probando valores de x que estén entre 0 y 2pi y hagan que se resuelva esa ecuación. Eso yo hice 5, arranqué desde el más chiquito cercano a 0, digamos, y así llegué hasta un quinto valor donde probé, y obviamente al ser el periodo pi, entre 0 y 2pi vas a encontrar 4 ceros, y pueden ser 5 si queda justito en el 0 o en 2pi. Si eso no pasa, vas a tener 4. Entonces, razonablemente, porque esto tiene un movimiento lateral, está incrementado el ángulo, razonablemente me dio que el quinto que probé ya se iba de 0 a 2pi. Y así las 4 soluciones de la primera parte. El problema surgió para resolver la segunda. Y esta es la segunda aclaración que te hago de mi interpretación de esto. Chequeé con otra gente por las dudas, a ver si lo veían como yo, o bueno, las diferencias de opiniones que pudo haber habido, te comento cuáles son, para que vos lo tengas presente y vos veas cómo lo interpretas. Una ecuación no es una función. Una función, para graficar una señal senoidal, tienes que tener una y igual a f de x. O sea, a medida que vos vas variando el x, te va variando el y. Entonces, esto que está acá escrito no es una función, es una ecuación, como bien está dicho arriba. El tema es cuál es la función. Mi interpretación es esta. Esta ecuación es una función senoidal que yo quiero averiguar para qué valores de x se hace igual a 2. O sea, este sería un caso particular de una función f de x igual 4 por seno de 2x más 90 más 4. Esa es la interpretación que yo hago. De las opiniones que charlé con algunas personas, alguien hizo lo que hacemos habitualmente, ¿no? Pasó el 2 restando, eso queda igualado a 0, y eso sigue siendo una ecuación. Nadie me dice si f de x es con un 2 acá, porque surgió de 4 menos 2, o si este es el término independiente y es 4. Yo lo interpreté como que esto era un valor particular de f, por lo tanto acá en lugar de 2 puse la f de x y trabajé. La otra alternativa es pasar este 2 restando, va a dar resultados obviamente distintos, pero es un problema de interpretación. Me parece que hay un problema en la redacción, en el planteo del problema. Si bien los problemas son muy inteligentes como para que tengan errores y ambigüedades en la redacción, en 3 lugares yo me encontré con ambigüedades. Es mi interpretación, por eso te lo aclaro para que vos lo analices en detalle. Entonces, si yo digo y es igual a 4 por seno de 2x más 90, todo más 4, las preguntas que están acá empiezan a surgir rápidamente las respuestas. Por ejemplo, la amplitud es 4, o sea que estoy 6 días desde una posición 0, el eje, digamos, del valor medio, se va 4 para arriba y 4 para abajo. Entonces, la amplitud, 4. Valor medio. Bueno, ahí miro completo. Digo, a ver, si yo tengo 4 de amplitud, estoy yendo de menos 4 a 4. Pero si yo a eso, a toda esa función senoidal, le sumo 4,
esto se corre todo para arriba 4. Y entonces mis mínimos quedan como ceros apoyados en el eje, y mis máximos quedan en 8. O sea que el dominio, el conjunto de imagen de esta función, para mí, es de 0 a 8. Eso hace que el valor medio se haya corrido 4 para arriba. Por eso mi valor medio es 4. Velocidad angular. Bueno, la velocidad angular sale como 2pi por la frecuencia. Mi frecuencia es este número que está acá, que es 2. Entran 2 ciclos en cada vuelta. De ahí calculo la velocidad angular. ¿Cuánto es el período? Bueno, si la frecuencia es 2, el período va a ser 2pi dividido la frecuencia. 2pi dividido 2, pi. Período 180. ¿Cuánto es el desfasaje? El desfasaje que se está produciendo en este caso son estos 90 grados de desfasaje. De todas formas, creo que está hecho el cálculo ahí. Y el corrimiento, y esto es una interpretación mía de nuevo, yo lo interpreto como el corrimiento vertical. Para mí el corrimiento es 4. Esas son mis interpretaciones, que apliqué en la resolución y que las dejé escritas para que te quede claro y puedas utilizarme tú. Si es esa la forma o puede haber otra. Pero está bueno que lo sepas. Por eso te lo voy contando para cuando vos estudies esto. Muy bien. Y vamos con el último. El último también tiene un dato para mí ambiguo y que la resolución no lo consideró en ningún momento porque no hizo falta, que es que el x pertenece al tercer cuadrante. Que x pertenezca al tercer cuadrante, asumiendo que la tangente de x da 4 tercios, me está diciendo que si yo hiciera seno sobre coseno, el seno y el coseno tienen el mismo signo, negativo. Porque el tercer cuadrante involucra los senos, cosenos negativos y senos negativos. Es el opuesto a nuestro primer cuadrante con los dos positivos. El único dato que se desprende de esto es eso, que el seno y el coseno tienen el mismo signo. Ahora, sinceramente, a la hora de resolver, no lo voy a aparecer en ningún lugar porque de hecho se elimina la x. Acá lo dice, el valor de la expresión sin hallar x. O sea que para mí es un dato que me sobró para resolver. Creo que está bien, pero duda con eso. Tercera duda de estos 5 ejercicios. Muy bien. Determinar el valor de x sin calcular. Perdón, el valor de esta expresión, fíjate que no tiene igual, o sea que ni siquiera es ecuación. Hay que calcular cuánto da esto. Sin hallar el valor de x, sabiendo que la tangente de x es 4 tercios. Entonces, si el dato que te dan es que la tangente vale 4 tercios, ¿qué vamos a hacer? Vamos a echar mano a todo el baúl de identidades trigonométricas y vamos a ir buscando formas de transformar el seno de x, el coseno de 2x y la cotangente de x en alguna expresión que tenga tangente de x. Entonces, si yo logro eso, reemplazo por 4 tercios y no me quedó ninguna función trigonométrica ni ningún ángulo. Solo números y calculo. ¿Cómo hice esto? Bueno, a ver, cotangente es 1 sobre tangente. Así que si la tangente vale 4 tercios, la cotangente vale 3 cuartos. El primer término está resuelto. Segundo, usé la identidad del coseno del ángulo doble. El coseno del ángulo doble de 2x es coseno cuadrado de x menos seno cuadrado de x. Y listo. Y el último seno de x. O sea que hasta ahora tengo un 3 cuartos, ya está, 25, y tengo coseno cuadrado de x, seno cuadrado de x y seno de x. Y entonces ahí me voy a la identidad trigonométrica que relaciona la secante cuadrado con la tangente cuadrado y la cosecante cuadrado con la cotangente.
Entonces, como secante es 1 sobre coseno, yo de esa puedo despejar el coseno. Y me queda el coseno expresado en función de la tangente. Ya tenés una forma de cambiar de coseno a tangente, y como ya lo tenés transformado en x, no en 2x, la tangente vale 4/3. Y eso estaría resuelto. Después tenés menos el seno cuadrado, de la cosecante igual a 1 más cotangente cuadrado, digo, cosecante es 1 sobre seno, despejo el seno cuadrado, y me queda expresado en función de la cotangente, pero la cotangente es 1 sobre tangente. Y entonces también puedo reemplazarlo por 4/3 o por 3/4 directamente la cotangente. Y por último, si yo logré despejar el seno cuadrado en función de la cotangente, hago la raíz cuadrada y obtengo el seno cuadrado en función de la tangente o de la cotangente. Escribo todo esto y a donde diga tangente de x o cotangente de x, pongo 4/3 o 3/3 y te quedó una ecuación numérica, digamos, calcular el valor numérico de esa expresión. Vas resolviendo, simplificando y llegas a un número. Bueno, este fue el procedimiento que apliqué en cada uno de los 5 ejercicios. Como te dije antes, míralo, mirá con el material que te voy a mandar, creo que son 8 páginas. El trabajo fue muy laborioso, muy laborioso. No me imagino esto tomado en un plazo de tiempo corto, bajo presión, por el nivel de complejidad. La verdad, bastante complejo, desde un humilde punto de vista. Como te dije, parece un problema de olimpiada más que de un examen de ingreso. Bueno, espero que te sea de utilidad. Mirá el material escrito. Ahora te mando todo junto para